muy contento que existan más sordos intérpretes aquí en México y realmente que pues se unan al trabajo que se está haciendo ahí en Brasil. Realmente el trabajo de los intérpretes sordos me enorgullece y me pone feliz y contento. Doctor, pues nos encantaría seguir. Paso la palabra a mi compañero Ernesto Escobedo para despedirle y agradecerle una vez más. Ernesto, por favor. Despida al doctor. Bien, pues reciba un cordial saludo, maestro Rogers. En verdad ha sido hermoso poder coincidir con usted. Que ahora pudiéramos tenerlo aquí y aprovechar que nos lleve de la mano esos temas y toda la explicación que nos dio respecto a la inclusión, la nivelación, y que pudiéramos atender estos temas, dar ese paso hacia adelante en los diferentes continentes y poder aprender unos de otros en cuanto a temas como, por ejemplo, la nivelación que veíamos, A1, B1, C2. Aquí en México es importante y en cuanto a esa parte de la certificación. Entonces, estuvo excelente. En verdad, me siento muy, muy, muy honrado. Mis respetos para usted. Entonces, esa parte que usted platicaba del poder intercambiar y conocer mejor, en verdad le envío un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Adiós. Está muy bien. Y continuamos con el programa. Van a realizar un cambio los intérpretes también. Continuamos. Doctora Itzel, para continuar con el programa. Y muchísimas gracias. Pues tengo dudas si en este momento vamos a dar receso o vamos a continuar. Quisiera que por favor la maestra Lorena Nieto o la doctora Ciri Moreno nos indicara. Sí, es correcto. Tenemos programado un receso de media hora y retomamos en esta misma liga a las 12:30 en punto, por favor, para escuchar al profesor Roger Linares, que se encuentra en Brasil. Que no se salgan, de preferencia nada más apaguen. ¿No está tu short gris ahí en el sillón? ¿O quieres que te lo dé en la mano? Nada más apaguen las La cámaras. cámara para Tráelo. no perder la conexión, ¿cierto? Correcto. Y el audio, por favor. Cámara y audio Gracias. apagados.
va a funcionar. Importante
Harari en Brasil. Es un lingüista experto en América Latina que ha generado diversos programas sobre política lingüística y el derecho de la lengua de señas, bilingüismo, política lingüística. Y el día de hoy, pues desde Brasil, Brasil es uno de los países más desarrollados en el mundo sobre educación y política lingüística de los sordos, pues tenemos el honor de que nos presente retos de la política lingüística en relación con la legislación. Y pues es un honor, profesor Linera, Roger Linera, adelante. Bien, muchísimas gracias. Ahora, el tema que estaré dándoles en esta conferencia virtual, para ustedes que están acá en México y yo que estoy aquí en Brasil, igual quiero enviarles a todos un abrazo con mucho cariño. Y entonces sí, quiero agradecer al licenciado Ernesto Escobedo que me invitó. Él es de allá de México. Este es un tema bastante importante para la cultura de las personas sordas. ¿De qué vamos? Yo soy maestra de lengua de señas. Esta es mi seña. He trabajado como 17 años como maestro ya enseñando política. También he sido diputado, he trabajado. Y ahorita estoy como coordinador de intérpretes aquí en Brasil, de intérpretes sordos. Entonces eso es un gran logro en cuanto a los intérpretes sordos. En este caso, quien estará interpretando directamente el sistema es el licenciado Ernesto, para los que comentan que no se ven los intérpretes, y un servidor estará haciendo la voz. Entonces pueden fijarlo a él en la lengua de señas mexicana. Entonces es importante ahora checar en eso el trabajo que se estaba haciendo. Y ahora, por eso, ahora, ¿qué tiene que ver la política lingüística con relación a las leyes? Eso es lo que vamos a estar explicando. La ley, eso es algo un poco complicado. ¿Por qué? Porque los sordos pueden leer y al momento de interpretar la ley, pues surgen situaciones. Yo soy maestro y vigilo a intérpretes que trabajan interpretando para el sistema de justicia. Eso es importante a nivel mundial. Política lingüística. ¿A qué nos referimos con eso? Ahora, eso con la legislación. Vamos a entender. Vamos a comenzar. Ahora, analizando el concepto. El concepto, lo acaba de letrar. Política lingüística. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué significa? Tiene diferentes significados de acuerdo a los diferentes puntos de vista en las minorías, pero en este caso la política lingüística. Pero todas las personas sordas, política lingüística, al observar el concepto, ¿a qué se refiere? ¿Qué requerimos nosotros saber acerca de la lingüística? Porque aparentemente son temas separados, pero cuando hablamos de ellos en conjunto, ¿a qué se refiere? Entonces, esto es un campo de investigación nuevo, relativamente, en cuanto a, nació apenas en los 60s. Política lingüística, ¿por qué es importante? ¿A qué nos referimos? Todos como sociedad lingüística. Nosotros ya sabemos que la política lingüística
va teniendo diferentes connotaciones. ¿A qué se refiere? Hemos seguido avanzando y vamos a continuar explicando punto por punto a lo largo de esta conferencia. Esta es una rama cualitativa. La política lingüística nace de las estadísticas, de el estudio de ese orden, de la lengua. Y lo mismo. En este caso, tiene un programa que se refiere a esto expuesto. Tiene que ver con la lengua, pero también va implícito lo que estamos analizando. Las cualidades que requiere tener la autoridad. En este caso vamos a analizar lo que dice Rajagopalan. Es algo que necesitamos entender. Ahora vamos a ver a lo que estamos hablando del principio. Una tiene que ver con las decisiones. Dos, con lo que se va adquiriendo. Entonces, es un estudio profundo de la cultura, de las ciencias políticas y la lingüística. También las ciencias políticas, al ser una ciencia política, se analiza desde la política. Ahora, ¿a qué nos referimos con ciencia? Vamos a investigarlo o analizarlo de una manera más profunda, bien profundo. Entonces, estamos viendo que lo que ahí nos dice pero la política lingüística está relacionada con dos ciencias. La tercera sería ahora. Nosotros ya analizamos lo que es política lingüística. Tiene que ver con las leyes. Por eso es que es importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Ahí, en el artículo 28, dice, todas las comunidades lingüísticas tienen derecho a una educación en donde se priorice los conocimientos y adquirir un conocimiento de la cultura, también de la historia, de la comunidad, en específico de esta comunidad. Y conocer a fondo esta parte. Ahí lo que yo veo en el artículo 28, a leerlo, puedo ligarlo con la lengua de señas. ¿Por qué? Porque la lengua de señas es una ciencia natural. Entonces, los sordos entran dentro de esta minoría. Entonces, la lengua de señas no es algo que se puede ignorar. Por eso es que es importante y llega a adquirir esto relevancia. En cuanto al conocimiento de la política lingüística, lo que va a implicar, porque va ligada a los derechos lingüísticos. Ahora, en cuanto a los derechos lingüísticos, en 1978
comenzaron a desarrollarse y fuimos testigos cómo en el mundo se desarrollaba. En el artículo 30, ahí explica, la lengua y la cultura de cada comunidad lingüística deben ser objeto de estudio y de investigación, al igual que, por ejemplo, se está hablando de las lenguas indígenas y de las comunidades indígenas. Su lengua se debe analizar junto con la comunidad. Con las señas sucede lo mismo. Se deben hacer estudios de la comunidad y de la lengua. Ahora, todos ustedes ya saben que eso es un derecho lingüístico, que nacemos con él y se hace nuestro derecho porque tenemos una lengua propia. Ahora, más o menos 6,000 personas pueden desarrollar una lengua. Eso es algo importante. Y al hablar de esto estamos hablando de política lingüística. Por ejemplo, aquí en Brasil, anteriormente había 3,000 lenguas diferentes. Ahora se han reducido 233. ¿Por qué? Porque no hay una política lingüística fuerte. No se han hecho los estudios suficientes y se han ido perdiendo esas comunidades o esos pequeños núcleos de la lengua. Ahora, con esas 233 lenguas han sido fuertes, por eso se han mantenido. Pero aún así, poco a poco se van perdiendo, se van reduciendo. Ahorita puedo mostrarles, por ejemplo, la ley marca que la lengua de señas brasileña en 2019, a la fecha, el 24 de abril, nos sentimos muy felices porque es el aniversario de la ley que re- respalda la lengua de señas brasileña. ¿A qué se refiere? Que la lengua de señas llega a ser apreciada como la forma o reconocida como un medio de comunicación y de expresión, un medio legal. Es decir, que está respaldado por la ley. No, no es algo que solo se quedará ahí. En 2019 ya quedó inscrito. Por ejemplo, hubo un curso a nivel federal, perdón, la Constitución Federal, y se hizo la modificación. El portugués, la lengua de señas, se le dio la misma importancia. Es por eso que se enseña en Brasil. Es obligatorio el poder enseñarlas, el poder mostrar la lengua de señas. Antes, portugués, inglés. Ahora el inglés ya lo quitamos, le dijimos adiós y en su lugar se han instalado las lenguas que se hablan en Brasil. Eso es el marco legal que se hizo. Por eso es importante la política lingüística, esa comunicación con el gobierno. Si existe esa interacción, si no la hay, más bien, se va a decadencia la lengua. Pero, ¿cómo se da? ¿Cómo se da esta parte de
de la comunicación de las personas. Por ejemplo, los maestros, los doctores sordos. Aquí en Brasil tenemos 303 doctores sordos. 303 personas que tienen el grado de doctorado aquí en Brasil. Y también tenemos un sordo que trabaja dentro del sistema de gobernación. Eso agiliza las cosas y ha ayudado a que aquí en Brasil haya muchos avances. Y eso ha ayudado a que la escuela se haga de manera bilingüe y bicultural, respetando esta parte de la ley. Cuando no existe una ley, bueno, pues las cosas cambian. Pero como ya se tiene la ley, que esta ley que respalda la lingüística, entonces se generan los apoyos necesarios para las personas con discapacidad. Entonces vemos que la política lingüística rinde sus frutos. Y una política lingüística más fuerte también ayuda. Es por eso que nosotros, las personas sordas, respetamos toda esa parte. Sea que sean personas sordas, ciegas, que tengan discapacidad motriz o alguna otra. Todos formamos parte de la inclusión y respetamos esto. Ahora, desde el punto de vista desde la antropología, también se le puede dar atención a la política lingüística, porque tiene que ver también con lo que platicábamos de los idiomas y las comunidades indígenas y su lengua. Ahora, en cuanto al artículo, ahí, ¿qué dice? En todo Brasil se respeta la lengua de señas como medio de comunicación como un derecho lingüístico. Y eso ayuda a que la lingüística esté protegida. Por ejemplo, aquí la universidad, la UFC, tiene todos y es la primera que enseña política lingüística de la lengua de señas. Eso en 2007, a la fecha. Sí, en 2006 no la había. Ahora, nosotros estamos en movimiento y en esta disposición. Entonces, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Etnolog. ¿Eso qué significa? Es un tema importante. Nosotros sabemos, son 7,139 idiomas en el mundo. ¡Wow! Pero en esos está incluido el lenguaje de señas. Son 150 lenguas de señas en el mundo. Sí. En un país no se reconocen este tipo de leyes, la enseñanza y el progreso no se da de la misma manera. Es lo que estábamos platicando en cuanto a la etimología de etnología. No hay una ley y no se podría entonces aplicar a los demás. Por eso es importante revisar las leyes que protegen los derechos lingüísticos, conocerlas. Ahora, yo he estado investigando y encontré, por ejemplo, en México, es un tema interesante, lo estamos poniendo ahí. México tiene la ley Etnolog
Eso es importante. Ahí ustedes pueden verlo en la diapositiva. En cuanto a lo que se tiene en la lengua de señas y lo que va implícito en cada de ellas. Y esto también se relaciona con la política lingüística. Nótenlo. Si no hay una política lingüística adecuada, lo que sucedería con las señas es que va demeritando su valor. Bueno, aquí en México, en Chile, en Brasil, se puede enseñar la política lingüística, lo que va a ayudar a que se investigue más. Y aquí en México y en otros lugares se puede ir. Brasil, en este caso, ya ha adelantado en esa investigación. Fíjate, ahí tenemos Ethnology, idiomas del mundo. Ahí tiene la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que reconoce en 2011 a la inclusión de las personas con discapacidad y reconoce la lengua de señas. Ahí ya está reconocida. Pero, fíjate, entonces, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Que se pueda dar los recursos necesarios y también se pueda vigilar la salud. De igual manera, podemos recalcar y la relación que existe con las lenguas indígenas, y en este caso tiene que ver con que ambas son minorías. Por eso es importante reconocerlas, identificarlas. El tema de la discapacidad en cuanto a la política y al manejo de los recursos y los apoyos que se dan, llega a ser a veces un tanto confuso. Por eso se necesita darle atención a las minorías, porque también se requieren universidades. Fíjate, aquí en Brasil, las personas sordas pueden ir a visitar a los gobiernos. Y, por ejemplo, pueden comunicarse porque ya se utiliza la lengua de señas. Si van al aeropuerto y van caminando, también se utiliza la lengua de señas. Si van a algún restaurante, al momento de que se sientan, se está cumpliendo la norma porque se utiliza la lengua de señas. Aquí el 90% de las personas saben lengua de señas. ¿Por qué? Porque es nuestra segunda lengua. Es la segunda lengua de señas, la lengua de señas aquí en Brasil. Que todas las universidades a nivel federal, los gobiernos, las universidades o las universidades de gobierno, todas tienen programas que están basados en la lengua de señas. Eso habla y podemos mencionar de las estadísticas. Porque la ley está obligando a todos a que la cumplan. Ahí tenemos la ley general. Vean, pueden verla. ¿Qué significa? Que en el artículo 14 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México, se reconoce a la lengua de señas como una lengua oficial. Y como una lengua nacional.
Eso está bien. Vean, revisen. Es importante que se entienda todo y que se entienda claramente lo que estamos leyendo. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿La lengua de señas se ha dado a conocer? No, no se ha dado a conocer. ¿Por qué? Dice oficial. ¿A qué se refiere con esa parte? Yo no la veo. ¿Dónde? ¿Quiénes saben lengua de señas? Ahí radica la importancia, que se hagan los movimientos necesarios para que se oficialice lo que ya está. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí en azul, ¿qué dice ahí en azul? Fíjense, noten lo que aparece ahí. La lengua de señas es parte del patrimonio. Eso es importante. Eso es especial. Del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Ahora, podemos pensar. Las lenguas indígenas que están relacionadas con la lengua de señas. ¿Por qué? Porque la ley dice que es un derecho lingüístico. Las lenguas de señas son una lengua. Y ahora, en respecto a lo mismo, vamos a ver lo que está marcado en negritas. Es una función lingüística. Es un patrimonio lingüístico. ¿Qué significa? Es tan rica, es tan variada como una lengua oral. Es igual. ¿Y la interpretación? Por eso es importante que haya más intérpretes. Se necesita. La ley ya lo marca. Lo mismo sucede. Si no hubiera la ley, pues esto tomaría un curso mucho más lento. Las cosas son más pausadas. Por favor, su micrófono, ¿lo pueden apagar? Ahí dice, fíjense, que todos son 71 millones de personas sordas, de los cuales el 80% viven en países en desarrollo. 72 millones. Son muchísimas personas. Pero, ahora, de ese porcentaje de personas sordas, si todos ellos al mismo tiempo levantan la voz, bueno, pues podría quedarse esta parte de la comunicación y sobre todo de la lengua de señas. Entonces, estos 72 millones de personas sordos. Ahora, las personas hipoacúsicas o algo, con alguna otra debilidad auditiva. Ahora, en la investigación se está centrando únicamente en personas sordas. Ustedes pueden verlo. Ahora, en lo que respecta a la Convención de la ONU, en el artículo 2, marca que la lengua de señas es importante para la comunicación de las personas sordas. Ahí en el artículo 24 dice que se necesita facilitar el aprendizaje de la lengua de señas para fortalecer la dignidad y la identidad lingüística de las personas sordas. Es lo que la ONU dice. Por eso son importantes las leyes, una vez más.
Y es una ley importante. Por ejemplo, si el gobierno ve que no hay una ley que proteja la lengua de señas, pues no podemos hacer nada, pero ya está la ley. Entonces, no pueden hacer que no está sucediendo nada. En Brasil, en 2011, muchas escuelas cerraron. Quisieron cerrar las puertas. Los sordos se molestaron y fueron e hicieron frente en el gobierno. Establecieron un diálogo para que no se menospreciara la ley. Porque es lo que se estaba haciendo. Ahora, el gobierno dijo, cuando ellos le mostraron que la ley misma los estaba protegiendo y los respaldaba, el gobierno no tuvo otra opción más que abrir los accesos para que todos pudieran acceder de igual manera. Esa es la importancia de las leyes, que nos esforcemos por hacer valerlas. Ahora, en 2019 se instituyó la ley que obliga al gobierno a dar los recursos necesarios para que las escuelas enseñen de manera bicultural y bilingüística. Volvemos a recalcar la importancia de la política lingüística y el impacto que tiene en el desarrollo de los niños. Ahora, esa sería toda mi participación. Me dieron 30 minutos. Hemos cumplido. Ustedes ya conocen. Es una persona reconocida. Es Foucault. Él, wow, era una persona sumamente habilidosa. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros tenemos que levantar la voz y respaldar las leyes. Es una obligación. ¿A qué nos referimos? No es para una obligación del pasado, es una obligación para el futuro, para que la política lingüística se siga enseñando y sea para beneficio de las personas. Esa es la seña, mi seña, Rogers. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Rogers por su presencia, por todo su conocimiento. Gracias a los intérpretes aquí presentes. En lengua de señas de signos internacional, la LSM y de LSM español, que nos han estado acompañando durante todo el trayecto. Muchísimas gracias. Doctor Rogers, existen muchas preguntas e inquietudes hacia su trabajo. Nos preguntan, ¿cómo podemos apoyar para México y lograr que la lengua de señas mexicana se desarrolle a niveles masivos? ¿Qué podemos hacer? Es muy importante que primero nos enfoquemos a las necesidades escolares y desde ahí empecemos a investigar sobre las leyes que existen, poder relacionarlas a lo mejor con América Latina, ver
¿cuál es la fuerza, la ley más fuerte en toda América Latina? Porque sabemos que en educación hay muchos avances, así como los maestros que trabajan en universidades. En Brasil, por ejemplo, tenemos tres con doctorado, niveles muy destacados, cuyas investigaciones han hecho en cuanto a lingüística. Han ayudado a apoyar a que sean masivas y puedan tener un confinamiento más exacto. Ahora, para la divulgación en la comunidad de sordos deben iniciar nuevos programas, movimientos, como en la Universidad de Chile. Realmente yo les enseñé o fui su asesor para poder generar una legislación, ya que ellos no tenían un reconocimiento de la lengua de señas. Pero más sin embargo, fui a capacitarlos 3 meses e impulsamos en Chile que se pudiera generar nuevas leyes. Eso es lo importante de realmente enseñar primero a la comunidad sobre política lingüística y dotarlos de muchísima información para que los sordos se informen claramente. Muchas gracias, maestro. Interesante, muy interesante y completa la respuesta. Aquí hay otra pregunta que realizan. ¿La lengua de señas pertenece al catálogo de las lenguas indígenas de Brasil? Es complicado el tema porque hay mucha polémica. Les voy a dar una explicación más clara. En todos los trabajos que se han hecho sobre lingüística, se ha venido trabajando más enfocado a la antropología. ¿Por qué? Porque la antropología existen sistemas de comunicación cultural sobre las comunidades minoritarias. Realmente profundizan la importancia de cómo realmente se ve el enfoque político-lingüístico. Ahora, en otras comunidades, el doctorado ha visto el enfoque al lenguaje y realmente han parafraseado, realmente han visto la importancia de ella. Pero en la comunidad indígena, las lenguas indígenas, hay minoritarios, grupos minoritarios, cuya cultura y dentro de las comunidades son muy pequeñas, pero realmente su importancia de ellos es la comunidad, es como sembrar una semilla y de ahí empezar a cosechar ese árbol. Y desde la raíz, pues ahora sí, empoderar todo ese conocimiento. Realmente es como un árbol, desde la raíz se inicia. Y es por ello que su lengua es muy fuerte. Sigue todavía viva. Ahora, en el enfoque médico, realmente se apoya a que la comunidad hable. Realmente yo respeto su enfoque y sus perspectivas, pero realmente creo que sí necesitamos enfocarnos a la antropología y realmente enfocarnos a lo que nos mencionan un investigador antropológico. En Saussure, realmente el lenguaje
como lo menciona Aristóteles. Como lo menciona Aristóteles y Platón desde tiempo atrás. Realmente se ha venido trabajando eso desde la historia, pero realmente hasta la fecha, la comunidad de sordos se necesita enfocar en la perspectiva de Platón. ¿Queda un poco claro? Es interesantísimo. Una Nos gustaría- disculpa, doctor Excel, nos falta que, por favor, Luis, nuestro intérprete, active su video. Listo. Gracias. Sí, pues es muy interesante, doctor. Nos encantaría contar con usted aquí meses, pero queremos agradecer. Aquí hay un comentario que mencionan que en México se ha observado beneficio, avance en la visibilización de los maestros sordos, gracias al apoyo de la cooperación con otros países, como lo es principalmente Brasil y otros países de la Unión Europea, pero Brasil ha tenido un impulso muy importante dentro del profesorado sordo de México y pues quieren reconocer el papel también de estas enseñanzas, doctor. Y pues le agradecen, muchas felicidades al doctor Rogers. Muchas gracias por la presentación excelente del doctor Rogers. Muchas felicidades, profesor Rogers, otra vez. Y bueno, aquí hay otro comentario que dice, ojalá nuestras políticas se acerquen a su modelo, se acerquen en algún momento a este modelo de Brasil, y felicidades, hermanos brasileños, por esto. Y bueno, hay otra pregunta también. Aquí hay una duda que hemos encontrado, y no sé si brevemente pudiese darnos una explicación, doctor, porque es una duda recurrente. Hemos tenido la experiencia de verla en repetidas ocasiones. Y comentan, ¿por qué se dice que la lengua de señas es la lengua materna de los sordos? ¿Por qué no hay una unificación de la lengua? Podrían ser de cualquiera de las 150 lenguas de señas, ¿cualquiera podría ser la lengua materna de los sordos? Piden su opinión. La etiología es muy importante investigar sobre los 150 países, las lenguas de los 150 países. Por ejemplo, el bebé, cuando nace dentro de la comunidad, nosotros podemos hacer una investigación y saber por qué el bebé es oyente o por qué el bebé es sordo. Ahora, al nacer, por primera vez, cuando tenemos una comunicación visual, ¿qué significa para él la lengua materna? ¿Cuál es el significado de la lengua materna para él? Ahora, si el bebé nace sordo, ya tiene una lengua de señas. Es por ello que es su lengua materna. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hablamos sobre los derechos lingüísticos?
sin importar la edad. Pero creo que sí tenemos que enfocar desde el nacimiento. Creo que es muy importante el modelo bilingüe o la educación bilingüe. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo, Roger, yo hablo portugués y de igual forma hablo el español. Pero cuando nazco yo en Brasil, al sur, muy al sur de Brasil, frontera con Uruguay, también hablan el español en esa región. Y es por ello que yo adquiero dos lenguas, el portugués y el español. La lengua de señas de Brasil, que es la libra, y es por ello que empiezo a construir una identidad y una lengua. Quizás, si realmente al niño se le empieza a estimular o se le empieza a dar terapia de lenguaje, sus conocimientos o sus avances o su adquisición es más lenta. Ahora, la antropología realmente nos dice que tenemos que ser natos en la lengua de señas y es más rápido el aprendizaje. Por eso es muy importante que su lengua materna, es por eso su importancia de su lengua materna. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Una vez más, pues le agradecemos mucho todo su tiempo, su paciencia, todas las enseñanzas para México y su cariño para México. Pues muchísimas gracias y pues tenemos que seguir con nuestro siguiente ponente. Sí, no sé si mi compañero Ernesto quiera dar unas breves palabras para despedir al doctor. Muchas gracias por acompañarnos, al doctor, también doctor Itzel, por todo el acompañamiento. Al maestro Rogers, híjole, en la verdad, es algo importantísimo y más para la comunidad sorda. Todo lo que nos acaba de explicar, todo lo que nos sabe en este momento. A ver. Por ejemplo, ahí estamos hablando de algunas personas. La comunidad, la sección de jóvenes en la Federación Mexicana de Sordos, el presidente de la Federación Mexicana de Sordos, Rodolfo. Y tenemos diferentes maestros, por ejemplo, usted nos conoce algunos, y cómo nos estamos beneficiando de todo lo que usted nos está enseñando. Por ejemplo, ahorita, en cuanto a la política lingüística, en cuanto a la interpretación que se está haciendo con el sistema de signos internacional, y este grupo de 23 que al final está adquiriendo importancia. En cuanto a por ejemplo, la Federación Mexicana del Deporte aquí en México, diferentes personalidades y cómo se está juntando, y es emocionante ver cómo todos estamos realmente abriendo los ojos y beneficiándonos de este intercambio, más allá de dejar todo esto, de las críticas o de obedecer ciegamente lo que se nos diga nada más. No, estamos despertando para realmente poder